donde se ha disipado la ferviente flama celestial que en épocas pretéritas infundía un pavor reverente en los rituales de adoración, aquella que, con su fulgor inigualable, propiciaba la huida irremisible de las huestes demoníacas, provocando su retirada absoluta, y encendía las almas hasta el punto de desbordar un torrente de lágrimas incontenibles, un testimonio palpable de una profunda conmoción espiritual. ¿Qué vestigio perdura de aquella magnificencia sobrenatural que se manifestaba con la ímpetu de un vendaval impetuoso, estremeciendo los cimientos mismos de las congregaciones y colmando a cada creyente de un temor piadoso y una profunda devoción inquebrantable? Es una interrogante persistente que resuena con insistencia en los corazones que aún anhelan, con una sed inextinguible, una conexión más profunda y auténtica con lo trascendente, con lo que está más allá de lo visible. En la actualidad, observamos una realidad desgarradora donde innumerables individuos transitan por los recintos sagrados, por los templos y capillas, sin ser verdaderamente tocados, ni siquiera rozados, por la majestad divina, sin experimentar un quebrantamiento genuino y transformador que los moldee desde sus profundidades más íntimas, sin haber vivenciado la potencia avasalladora de la divinidad operando de manera visible y tangible en sus propias vidas. Pareciera que la solemnidad ha sido reemplazada por la superficialidad y el anhelo de lo divino por la búsqueda de la comodidad, dejando un vacío inmenso y una frialdad espiritual palpable. En la actualidad, las asambleas religiosas suelen estar impregnadas de melodías armoniosas, discursos elocuentes y una planificación meticulosa, diseñada para la eficiencia humana, para optimizar procesos y resultados tangibles. Sin embargo, en medio de esta meticulosa organización, el firmamento parece permanecer inalterable, como si observara desde las alturas con una profunda melancolía, aguardando la manifestación de voluntades auténticamente entregadas y corazones despojados de toda pretensión egocéntrica. La llama divina, esa chispa que da vida a toda fe verdadera, no es un mero relato mitológico, una fantasía forjada en la imaginación, ni una reliquia histórica relegada al pasado como un mero recuerdo polvoriento. Es una certitud palpable que se posa únicamente donde haya un santuario edificado con pureza inmaculada, un acto de dedicación sin reservas, un comportamiento obediente a los designios celestiales, una vida íntegra y un anhelo incontenible por la presencia del Altísimo. Es una realidad espiritual que no se puede fabricar mediante ingenio humano, sino que debe ser invocada con fervor y recibida con humildad. La ausencia de este fuego es un síntoma de una fe que ha perdido su esencia, que se ha diluido en las costumbres y los ritos sin el poder de lo sobrenatural. No obstante, nuestra era ha permutado, con una facilidad alarmante y una ligereza preocupante, lo perdurable por lo transitorio, lo esencial por lo superfluo, y lo sagrado por lo meramente conveniente, o aquello que se ajusta a nuestros cómodos paradigmas culturales. Esta transacción, aparentemente inocua, ha tenido repercusiones devastadoras en la vida espiritual y práctica de millones. Mientras tanto, las existencias individuales se desvanecen en la quietud de la indiferencia espiritual, como si una densa niebla hubiera cubierto la visión del alma. Las relaciones familiares se enfrían hasta convertirse en meras formalidades vacías, perdiendo su calor y conexión genuina. Los ministerios se reducen a rutinarias mecánicas desprovistas de pasión y del dinamismo de la vida divina, y el espíritu santificador es, lamentablemente, desatendido y relegado a un segundo plano, silenciado por el ruido de las actividades humanas. La ausencia de este fuego se siente en cada aspecto de la vida de fe, dejando un vacío que ninguna actividad humana, por más bien intencionada que sea, puede llenar plenamente. Es un eco de lo que falta, una carencia que grita en el silencio del alma. Si estas palabras resuenan en lo más profundo de su entendimiento, si siente que el eco de su verdad vibra en su interior, no es por una mera casualidad
o una serendipia fugaz. Es porque el Ser Supremo los está convocando a un despertar impostergable, a un avivamiento personal, a discernir con claridad meridiana que el acto de adoración no puede, bajo ninguna circunstancia concebible, ser un simple encuentro social o un despliegue de habilidades y talentos humanos. La adoración verdadera debe constituir una comunión íntima e indisoluble con el Creador viviente, un espacio sagrado donde lo terrenal se silencia por completo y lo divino irrumpe con una fuerza y un vigor inmensos, transformándolo todo a su paso, dejándolo marcado para siempre. Es un llamado urgente a despojarse de lo superfluo, de lo trivial, y a sumergirse en la profunda presencia divina, en su santidad inmaculada. Esta es la esencia de una fe que trasciende la mera religión y se convierte en una experiencia de vida. Hoy, la voz celestial les asegura con una promesa inquebrantable, una garantía divina que no tiene fisuras. Si erigen de nuevo el altar de vuestros corazones, si me buscan con la totalidad de vuestro ser, sin reservas ni titubeos, si se inclinan en humildad genuina y elevan su clamor con desesperación y fe, yo reactivaré la llama en el epicentro de mi pueblo, haciendo que arda con una intensidad nunca antes vista, una lumbre que consumirá todo lo que no es mío. Es una invitación a un pacto renovado, a una entrega sin paliativos, a una decisión radical. Si esta revelación conmueve su espíritu de manera profunda y desean ahondar en esta búsqueda ferviente de la presencia divina, les animamos de corazón a formar parte de nuestra comunidad en la cima de la fe, donde compartimos herramientas y entendimientos para una fe no solo vibrante, sino también transformadora, y donde el fuego del cielo puede ser mantenido encendido con pasión, día tras día. Es el camino hacia una vida verdaderamente plena. La comunidad creyente contemporánea, en su vasta mayoría, atraviesa una crisis espiritual latente, una suerte de anestesia que ha adormecido su percepción de lo sobrenatural, silenciando el grito del espíritu por lo divino. Numerosos fieles persisten en asistir a sus lugares de reunión, alzan sus manos en señal de alabanza, entonan himnos con voces fervorosas y escuchan disertaciones teológicas y sermones. Pero en su fuero interno perciben, con una creciente desazón y una extraña incomodidad, que algo esencial se ha extinguido, que aquella chispa divina que antaño encendía sus corazones con pasión inigualable ya no existe o se ha atenuado considerablemente, reduciéndose a un mero rescoldo. Las celebraciones se han plagado de formalismos rituales, de una pulcritud estética, pero lamentablemente carecen del ardor indispensable, de esa vitalidad que solo el espíritu puede infundir. Existe una abundancia de programas pulcros, luminarias refulgentes y alocuciones elocuentes, mas lo primordial es lo que falta: la manifestación vibrante, ardiente y sobrenatural del Todopoderoso, la esencia misma de su majestad. Nos hemos habituado, con una alarmante complacencia y una peligrosa conformidad, a ejercer la práctica de la fe sin la guía irreemplazable del Espíritu Divino, como si fuera una actividad humana más, desprovista de lo trascendente. Hemos llegado a mantener asambleas donde todo opera con una eficiencia humana encomiable, donde cada detalle está planeado a la perfección, pero paradójicamente, nada se mueve por una intervención o una manifestación divina palpable, nada rompe la monotonía de lo predecible. Esta es una generación que domina, con maestría admirable, los métodos y las técnicas eclesiásticas, que puede planificar y ejecutar con destreza, pero desconoce por completo la verdadera gloria de Dios, que posee un vasto caudal de información teológica, una gran cantidad de conocimiento, pero lamentablemente carece de la revelación trascendente que solo el cielo puede otorgar, esa revelación que transforma el intelecto en experiencia viva. El resultado ineludible es una expresión cristiana debilitada, desprovista de autoridad espiritual, sin potencia para transformar vidas y sin un impacto verdaderamente trascendente en la sociedad, incapaz de sacudir los cimientos de la injusticia y la oscuridad.
Es una congregación que entona, con voces unísonas y gran devoción aparente, el cántico Espíritu Santo, ven, mientras, de manera paradójica, mantiene las compuertas de su propio interior selladas herméticamente, impidiendo el libre fluir de la presencia divina, bloqueando su manifestación. Los pastores y líderes, en no pocas ocasiones, han adoptado el rol de gestores de eventos o administradores eclesiásticos, preocupados por la logística y el crecimiento numérico, en lugar de ser los voceros celestiales que el Altísimo anhela que sean, portadores de su voz y su fuego. Han permutado el sagrado santuario por la fría oficina administrativa, la plegaria ferviente por sesiones de planificación estratégica y el clamor desesperado por tácticas de mercadotecnia y crecimiento cuantitativo. Ya no persiguen una palabra que infunda fervor, que exhorte con verdad y confronte con amor el pecado, sino un mensaje que sea complaciente para las masas, que no incomode ni desafíe el statu quo espiritual de la congregación, un mensaje superficial y carente de poder transformador. Han dejado de inquirir si el Altísimo aprueba lo que proclaman desde el púlpito y se centran, casi de manera exclusiva, en si la audiencia lo acogerá favorablemente, si será bien recibido por la opinión popular. Esta dolorosa deriva ha generado púlpitos templados, sermones desprovistos de una carga espiritual profunda y comunidades adormecidas, sumidas en una especie de letargo espiritual profundo, una somnolencia del alma. No es fortuito que tantos individuos escuchen centenares de predicaciones sin experimentar la mínima alteración en su existencia o en su condición espiritual. El quid de la cuestión no radica, intrínsecamente, en el contenido intelectual de los mensajes, en la brillantez de la oratoria, sino en la ausencia notoria de la llama divina detrás de las expresiones pronunciadas. Puesto que solo el fuego transfigura radicalmente, solo el fuego persuade al corazón más endurecido, solo el fuego doblega las voluntades más rebeldes. Y la lumbre, esa chispa sagrada, no puede ser manufacturada por la mano del hombre. Únicamente se recibe directamente de las alturas celestiales, como un don inmerecido y soberano, para que esta verdad resuene con mayor fuerza en cada alma, y para seguir desentrañando los misterios de una fe auténtica y poderosa, les invitamos cordialmente a suscribirse a la cima de la fe. La Grey también ha contribuido, de manera significativa, a esta disminución progresiva del fervor espiritual, a este enfriamiento generalizado. Ya no anhela escuchar, con la misma avidez de antaño, sobre la pureza de vida inmaculada, la sumisión incondicional a la voluntad divina o la abnegación personal, el morir a sí mismo. Se muestra incómoda, incluso a la defensiva, cuando es confrontada con verdades que la interpelan directamente, que la invitan a la introspección profunda y al cambio radical. Prefiere discursos que les infundan optimismo y bienestar material, mensajes que acarician el oído y alimentan el ego, en lugar de mensajes proféticos que los conduzcan al arrepentimiento genuino y a una transformación radical del ser. Muchos buscan congregaciones donde, tácita o explícitamente, no se aborde la cuestión del pecado, donde no haya confrontación de sus hábitos mundanos, donde todo resulte cómodo, predecible y carezca de desafío espiritual, de una verdadera confrontación con lo divino. Buscan un Dios a su medida, no el Dios de la Biblia. Pero el soberano creador no convocó a su iglesia para ser un club social donde se fomente la comodidad y el entretenimiento, ni un mero espacio de esparcimiento frívolo, sino para ser un santuario viviente, un lugar donde su presencia habite con poder inigualable y se manifieste sin restricciones, donde el cielo descienda a la tierra. La llama divina no se asienta sobre la indolencia espiritual, sobre la pereza o la apatía, sino sobre la ofrenda sincera y el sacrificio, no sobre el entretenimiento frívolo, las luces y la música que solo tocan la piel, sino sobre la entrega incondicional y total del ser, una rendición absoluta.
Mientras persistamos en la búsqueda de aquello que complace a la humanidad y no lo que agrada a la majestad divina, la lumbre celestial permanecerá ausente, como un fuego que no encuentra combustible para arder, que languidece en la oscuridad. La situación es diáfana y evidente para aquellos que tienen ojos para ver y oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Las asambleas de adoración han perdido su ardor intrínseco porque, lamentablemente, hemos tolerado altares contaminados con compromisos mundanos. Hemos permitido la existencia de corazones divididos por la indecisión y la falta de pureza moral. Y hemos trocado la pasión genuina por una mera rutina sin sentido, desprovista de vida y de poder. Y el Creador, en su santidad y majestad inquebrantable, no respalda la monotonía espiritual ni la apatía. Él busca almas encendidas por su presencia, vidas plenamente dedicadas a su propósito, congregaciones que se humillen en el secreto de la oración, ministerios que no dependan de aptitudes humanas o talentos individuales, sino de la potencia inmensa e irrestricta del Espíritu Santificador, hasta que no retornemos a esos pilares fundamentales de la fe, a la pureza, a la búsqueda ferviente y a la oración. Continuaremos observando recintos llenos de individuos, pero carentes de la gloriosa y palpable presencia celestial, de la manifestación de su poder. El principio que tiene la capacidad de transformar radicalmente cualquier situación de tibieza espiritual es sencillo en su formulación, pero de una profundidad inmensa en su aplicación. La llama del cielo siempre responde, de manera infalible, a un santuario debidamente restaurado, a un altar edificado sobre la obediencia incondicional y la santidad irrestricta. No importa cuán apagada se encuentre una asamblea de creyentes en un momento dado, ni cuán gélido y distante esté un corazón individual del fervor espiritual. No importa lo lejos que parezca estar. Si surge alguien, un individuo o una comunidad, que se atreva a reconstruir el espacio sagrado en sus vidas, que se arriesgue a restaurar el altar de la oración y la entrega, el fuego retornará con una fuerza inusitada, porque el Altísimo honra la fe y el arrepentimiento genuino. Su fidelidad es inquebrantable. Así aconteció, de manera memorable, con el profeta Elías en el Monte Carmelo, un evento que marcó la historia de una nación. El santuario de la fe verdadera estaba en ruinas. El pueblo de Israel se hallaba sumido en un estado de confusión espiritual y apostasía profunda, y los falsos profetas de Baal ejercían un dominio perverso sobre la nación, desviando los corazones. Pero un hombre de fe inquebrantable se levantó, restauró el altar con sus propias manos, dispuso el sacrificio conforme a los mandatos divinos, elevó un clamor ferviente al Altísimo, y la llama divina descendió con un poder tan abrumador que consumió el holocausto y las piedras, incluso el agua que lo rodeaba. Ese mismo principio, atemporal y eterno, permanece vigente en la actualidad, con la misma fuerza y la misma promesa, esperando ser activado por corazones dispuestos. Si una congregación, una familia o un individuo decide entregarse por completo y sin reservas a la voluntad divina, el Creador responderá de manera sobrenatural, porque Él siempre honra la ofrenda genuina, el corazón contrito y la fe sin medida, una fe que no vacila. La primera comunidad cristiana, inmortalizada en los Hechos de los Apóstoles, vivía bajo la égida de este axioma fundamental, de esta verdad central. No poseían vastos recursos materiales, carecían de edificaciones majestuosas o templos imponentes, pero poseían una profunda vida de oración, practicaban el ayuno con un fervor inquebrantable, vivían en una santidad irrestricta y mantenían una unidad ejemplar entre ellos. El desenlace de esta entrega total fue la manifestación de una llama poderosa, un ardor que inundó Jerusalén, que conmovió ciudades enteras con su mensaje transformador y que transfiguró naciones completas, dejando un legado imperecedero de poder y gloria divina. Esa lumbre, esa misma llama del Espíritu Santo, aún está al alcance de todo aquel que la anhele con una sed insaciable.
No es un vestigio del pasado distante, una historia de antaño que solo sirve para la nostalgia, sino una promesa viviente y activa para todo aquel que cree verdaderamente y se rinde al Creador con un corazón dispuesto. El propio Jesús, el Salvador, afirmó que enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, y cuando éste llegó, en el día de Pentecostés, lo hizo con la manifestación visible de lenguas semejantes a fuego que se posaron sobre cada uno de los discípulos, empoderándolos con un poder nunca antes visto. Esa llama, esa misma esencia divina, sigue resplandeciendo en los corazones que no se conforman con la superficialidad espiritual, sino que buscan la plenitud de Dios con un celo inquebrantable, para que sigamos explorando cómo encender y mantener esta llama, y para que esta luz alcance a más buscadores de la verdad. Les invitamos a unirse a la cima de la fe. Cada despertar espiritual documentado en la historia de la humanidad ratifica esta verdad irrefutable y atemporal. Ninguno de estos avivamientos se inició con una opulencia de recursos materiales o con estrategias humanas elaboradas por mentes brillantes. Todos comenzaron con un clamor desesperado de almas sedientas, con individuos anónimos que se humillaban en la intimidad de su secreto, que buscaban al Creador con denuedo, con una persistencia inquebrantable, hasta que los cielos se abrían en una respuesta sobrenatural, derramando su poder. La llama divina no está destinada a los complacientes o a los que se aferran a la comodidad de su fe nominal. Es para los que sienten un hambre insaciable de Dios, no para aquellos que buscan un simple espectáculo o una emoción fugaz, sino para quienes persiguen al Señor con la totalidad de su ser, con una pasión que no se rinde. Si anhelas observar el fuego en tu propia existencia, en tu comunidad de fe o en tu núcleo familiar, debes comenzar por ese punto cardinal. Restablece tu altar interior, tu lugar de encuentro con lo divino. El fuego de la divinidad no es negociable. No puede ser manipulado ni controlado por la voluntad humana, por más bien intencionada que ésta sea. Él desciende únicamente donde encuentra sumisión plena, pureza de vida inmaculada y un anhelo insaciable por su presencia, una sed que nada más puede apagar. Si existe un altar dispuesto con un corazón sincero, habrá fuego. Si hay un sacrificio verdadero, una entrega total de la voluntad, habrá una respuesta celestial. Si se eleva un clamor sincero y agónico, se manifestará la gloria divina en todo su esplendor, de una manera que excede toda comprensión. Este es el principio rector y la clave que puede reactivar el fervor en las asambleas de nuestra época, que parecen languidecer en la tibieza, perdiendo su impacto y su propósito original, una llama casi extinta. Si deseamos presenciar ese ardor nuevamente, ese fuego que consume y transforma, debemos retornar a una práctica que, lamentablemente, ha sido relegada al olvido por la mayoría: la oración agónica. No se trata de oraciones superficiales o repeticiones mecánicas de palabras vacías, sino de un clamor profundo que brota de lo más íntimo del ser, de una intercesión que tiene el poder de abrir los cielos de par en par, de una plegaria que no se conforma con lo ordinario o lo predecible, sino que busca lo extraordinario, lo sobrenatural. Esa fue la naturaleza de la oración de Jesús en el Getsemaní, donde su agonía lo llevó a sudar gotas de sangre, un testimonio de su entrega absoluta y de su comunión inquebrantable con el Padre, aún en el dolor más profundo. Esa fue la súplica desesperada de Ana, quien lloró con tal intensidad y persistencia ante la presencia divina hasta ser escuchada y recibir su anhelo más profundo, rompiendo el yugo de la esterilidad. Esa fue la plegaria insistente de Elías, quien postró su rostro entre sus rodillas y clamó sin cesar, con una fe inquebrantable, hasta observar la pequeña nube que anunciaba la lluvia del avivamiento, la señal de la respuesta divina. Si anhelamos el fuego transformador en nuestras vidas y en nuestras congregaciones, debemos aprender a orar de esa manera, con esa misma pasión y entrega, con esa misma persistencia que no se rinde. La oración agónica es incómoda, desafiante,
exige tiempo, sacrificio personal y un profundo quebrantamiento del espíritu y de la voluntad propia. No se realiza con prisa ni con una apatía desinteresada, sino con fervor. Si usted se siente interpelado por estas verdades y desea experimentar una transformación profunda y duradera, le invitamos a unirse a la cima de la fe, el espacio donde la santidad y el fuego se encuentran y se fusionan para una vida de plenitud espiritual. Se efectúa con un corazón contrito, con lágrimas genuinas que brotan de un alma quebrantada y con una pasión inextinguible por el Altísimo. Es en esas instancias de oración profunda, donde el alma se desnuda ante el Creador, donde el velo celestial se abre de par en par, donde las fuerzas adversas del enemigo retroceden en derrota y donde las ataduras espirituales que nos oprimen se rompen en 1000 pedazos. Hoy necesitamos fervientemente creyentes que vuelvan a arrodillarse en la quietud de la madrugada, que retornen al clamor sin importar el costo o la dificultad, que persistan hasta que el cielo responda con su poder y su gloria. El adversario espiritual sabe que una comunidad de fe que ora con poder, con una oración agónica, es una entidad formidable, peligrosa para sus planes y capaz de desmantelar sus fortalezas, de derribar sus argumentos y obras. Por ello, ha empleado todas sus estratagemas y artimañas para distraernos, para mantenernos perpetuamente ocupados con lo trivial, con lo efímero, para arrebatarnos el precioso tiempo dedicado a la comunicación íntima con el Altísimo, a ese espacio de encuentro sagrado. Pero hoy, la voz divina te convoca a recuperar ese espacio de encuentro sagrado, ese altar de comunión personal. Silencia el ruido mundano que te rodea. Cierra la puerta de tu aposento, deja a un lado el dispositivo electrónico que te distrae y busca a Dios con todo tu ser, con una determinación inquebrantable. Si lo haces con sinceridad, con una entrega total, Él responderá de una manera que te asombrará, superando tus expectativas. El fuego no aparecerá por mera casualidad o por una fórmula mágica. Descenderá porque alguien se atrevió a orar con tal persistencia hasta que los cielos se conmovieron y se abrieron. Vuelve a la intimidad del secreto, vuelve al clamor apasionado, vuelve a derramar tus lágrimas ante la presencia divina. Porque allí, en ese lugar de profunda comunión y quebrantamiento, el fuego del cielo volverá a descender, no solo sobre ti individualmente, sino sobre toda tu congregación, sobre tu núcleo familiar y sobre la generación a la que perteneces, encendiendo un avivamiento sin precedentes. No se pierda un solo paso de este camino hacia el fuego. Suscríbase a la cima de la fe. Las Sagradas Escrituras delinean con claridad meridiana que la llama divina no es un simple emblema o una metáfora poética, sino una manifestación espiritual tangible que denota la aprobación, la presencia activa y la potencia omnipotente e inigualable del Creador. En el libro de Levítico, en el momento trascendental en que se inauguró el altar, una lumbre celestial descendió y consumió el sacrificio, sirviendo como un claro e innegable indicio de que la deidad moraba en medio de su pueblo, validando su adoración y su pacto. En los tiempos del profeta Elías, cuando el santuario fue restaurado con diligencia y la población elevó su clamor a viva voz, el fuego se precipitó desde lo alto y todos, sin excepción, reconocieron con asombro y temor reverente que Yahvé era el único Dios verdadero, el Señor de todo, no Baal. Y en los anales gloriosos del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando los discípulos se hallaban congregados en unánime oración en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, lenguas semejantes a fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y fueron colmados de la plenitud del Espíritu Santificador, habilitándolos para una nueva era de poder y de testimonio. Esto nos instruye de manera inequívoca y contundente que la manifestación de la llama celestial no es producto del azar o la coincidencia fortuita. Responde intrínsecamente a la presencia de un altar consagrado, a un acto de ofrenda auténtico y sin reservas, y a una plegaria insistente y fervorosa que no se rinde ante la adversidad.
El fuego desciende donde encuentra obediencia incondicional, una vida de santidad irrestricta y una fe inquebrantable que no vacila, que no se dobla ante las circunstancias. Por consiguiente, muchos servicios de adoración se encuentran espiritualmente áridos y desprovistos de poder, porque se ha extraviado el valor fundamental de la pureza en el corazón de los creyentes, porque el lugar de encuentro sagrado ha sido profanado por compromisos mundanos, porque el sacrificio es mínimo o inexistente y la búsqueda de la divinidad es casi imperceptible, apenas un susurro. El Creador no se deja engañar por las apariencias o las exhibiciones superficiales. Él escudriña el fuero interno de cada ser y responde con su llama solo cuando percibe una entrega genuina y sin reservas, una ofrenda del corazón. Sin una vida de santidad, sin un esfuerzo constante por la pureza de corazón, no hay manifestación de fuego, porque su presencia es santa y requiere santidad. Es una demanda intrínseca a su naturaleza. Esta es una verdad que, aunque incomoda a muchos en su zona de confort, es imperativo que la recordemos y la asimilemos en lo más profundo de nuestro ser. La llama divina es santa en su esencia y no puede cohabitar, por su propia naturaleza, con corazones divididos por el pecado o impuros por la mundanalidad, por la búsqueda de los placeres efímeros de este mundo. El apóstol Pedro nos exhorta vehementemente a conducirnos con santidad en cada aspecto de nuestra existencia, precisamente porque nuestro Dios es santo en su esencia y nos demanda ser semejantes a Él, a reflejar su carácter inmaculado. El autor de la carta a los Hebreos proclama con autoridad que nuestro Dios es un fuego consumidor, una fuerza purificadora y transformadora que refina y moldea. La lumbre no solo ilumina las tinieblas de la ignorancia, sino que también purifica y consume todo aquello que no es de su agrado y que se opone a su perfecta y santa voluntad. Por esta razón fundamental, el profeta Isaías fue purificado con un carbón encendido que tocó sus labios antes de ser comisionado para proclamar la palabra profética del Altísimo, un acto simbólico de limpieza profunda y preparación divina. El fuego divino expone las impurezas ocultas, limpia las manchas más profundas del alma y quema todo pecado que se encuentra oculto en lo más profundo del ser, en los rincones más recónditos. Numerosos individuos evaden su presencia manifiesta porque intuyen, con una extraña lucidez, que no podrán persistir en su estado actual de tibieza o de pecado, ya que el fuego tiene el poder de transformar radicalmente o de destruir aquello que es impuro y contrario a la voluntad divina. Sin una vida de santidad consagrada y persistente, la llama no desciende, y donde la llama no se manifiesta, no hay vitalidad espiritual genuina, solo una religión vacía y desprovista de poder, un cascarón sin vida. No se pierda ni un ápice de esta sabiduría, suscríbase ahora a la cima de la fe. La palabra divina también nos instruye que la manifestación del fuego es el sello inequívoco, la señal irrefutable de que el Altísimo ha aceptado la ofrenda que le presentamos, que nuestro sacrificio ha sido bien recibido. En las épocas de los sacrificios rituales en el Antiguo Testamento, la lumbre que se precipitaba desde el firmamento no era generada por la mano del hombre o por medios naturales, sino enviada directamente por la divinidad como una palpable evidencia de su aprobación y aceptación divina, de su deleite en la ofrenda. Hoy en día, aunque no presentamos animales en un altar material, nuestras propias existencias, nuestra vida entera, constituyen la verdadera ofrenda que podemos y debemos presentar al Creador, como un acto de amor y obediencia. El apóstol Pablo, en su epístola a los Romanos, nos insta vehemente a presentar nuestros cuerpos como un acto de sacrificio vivo, santo y agradable a la mirada divina, lo cual es nuestro servicio de adoración racional y lógico, la forma más elevada de reverencia y entrega. Cuando nos entregamos verdaderamente a Él, cuando orientamos nuestra existencia para servirle en todo, cuando abandonamos el pecado y buscamos su rostro con fervor y diligencia,
el cielo responde con su inefable poder, validando nuestra entrega y marcándola con su fuego. La llama divina es la prueba irrefutable de que nuestra dedicación y entrega son auténticas y no meras simulaciones o fachadas religiosas que carecen de sustancia, sino que brotan de un corazón transformado. Finalmente, es crucial que comprendamos que la llama no solo desciende, sino que también es nuestra responsabilidad ineludible mantenerla viva y activa, ardiendo sin cesar, cultivando su presencia con diligencia. En el libro de Levítico, el Eterno dio una orden perentoria e inmutable de que el fuego del altar nunca debía extinguirse. Debía permanecer encendido de manera ininterrumpida, día y noche, como un recordatorio constante de su presencia y su santidad. Esto implica que no es suficiente con una experiencia espiritual pasada. No basta con haber percibido el calor de la llama una única vez en el tiempo y vivir de recuerdos de glorias pasadas. Debemos alimentarla y mantenerla, ardiendo con una vida de oración incesante, con la lectura y meditación constante de la palabra sagrada, con la práctica de la santidad en cada jornada y con una adoración que brote del corazón más profundo y sincero. La llama divina no es una emoción efímera de un instante, que aparece y desaparece. Es una flama que debe ser cultivada con diligencia y alimentada con fervor cada día, con disciplina espiritual. Si descuidamos esta responsabilidad sagrada, inevitablemente se extinguirá, dejando un vacío y una frialdad espiritual desoladora en el alma y en la congregación. Hoy más que nunca, es imperativo que retornemos a esta verdad bíblica fundamental y la apliquemos en nuestra existencia. Sin un altar restaurado, no hay fuego. Sin fuego, no hay vitalidad espiritual genuina. Es un ciclo inquebrantable que debemos entender. Para que esta experiencia se profundice en su vida, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe, donde cada contenido es un paso decisivo hacia la restauración de la llama divina en su interior. Este es el instante preciso para detenerse en el camino de su vida y realizar una introspección profunda, no con la visión limitada de la carne, con sus prejuicios y limitaciones, sino con la percepción aguda del espíritu, que trasciende lo visible. Pregúntese con absoluta honestidad, sin subterfugios ni excusas que justifiquen la apatía. ¿Aún resplandece con intensidad la llama del Espíritu santificador en mi vida? ¿O solo quedan vestigios de brasas amortiguadas que apenas me recuerdan lo que alguna vez fui en el pasado? Una sombra pálida de mi fervor original. ¿Cuándo fue la última ocasión en que derramó lágrimas en la augusta presencia del Todopoderoso, sin importar la hora, el lugar o la presencia de otros, simplemente quebrantado por su majestad incomprensible? ¿Cuándo fue la última vez que un acto de adoración lo quebrantó de tal manera que fue incapaz de levantarse del suelo, postrado, porque la excelsa gloria divina lo envolvía por completo, llevándolo a una entrega total y sin reservas? No hay escenario más desolador que rememorar épocas en las que la oración se elevaba con pasión desbordante, donde el ayuno se practicaba con fervor inquebrantable y la búsqueda de Dios se realizaba con una desesperación santa, un anhelo incontenible que consumía el alma. Mientras que en el presente apenas se encuentran las fuerzas para articular una breve plegaria antes de sucumbir al sueño o a las distracciones mundanas, a las seducciones de lo efímero. El adversario ha logrado sustraer la intensidad de la fe de muchos creyentes, ha adormecido su convicción más profunda, ha extinguido su clamor ferviente y los ha sumido en una tibieza espiritual, en un letargo peligroso. Pero esta revelación no se presenta para condenarlo, para señalar sus faltas, sino para despertarlo, para gritarle a lo más profundo de su alma que aún existe una oportunidad, que el Altísimo no ha concluido su obra en usted, que su amor y su paciencia son infinitos. Él anhela encender en su interior una llama renovada, una lumbre que no dependa de efímeras emociones, que no esté sujeta a las cambiantes circunstancias de la vida,
un fuego que permanezca porque su origen es divino y celestial, indestructible e inagotable. No obstante, esta llama no se recibe sin un precio, sin una entrega. El Creador requiere que usted rinda la totalidad de su ser, que suelte aquello que lo distancia de su presencia santísima, que confiese su tibieza espiritual y que decida en este mismo instante retornar a Él con la plenitud de su corazón, sin reservas ni pretextos, sin dilaciones. Para que esta experiencia se profundice en su vida, le invitamos a suscribirse a la cima de la fe, donde cada contenido es un paso decisivo hacia la restauración de la llama divina en su interior, un camino hacia la plenitud. El anhelo profundo de Dios no es un sentimiento que surge de manera espontánea o sin esfuerzo alguno. Es una determinación que se renueva y se reafirma cada día. Es un clamor que se provoca y se nutre con disciplina. Es una búsqueda incansable que se alimenta con dedicación, con esfuerzo persistente y con una entrega incondicional del ser. Grandes figuras históricas, hombres y mujeres que dejaron una huella imborrable en diversas generaciones y que encendieron avivamientos, no poseían cualidades intrínsecamente superiores a las suyas. No gozaban de ventajas espirituales especiales ni de dones extraordinarios innatos que usted no tenga. La única diferencia radicaba en que ellos se entregaron con mayor plenitud, buscaron con más ahínco al Señor, derramaron más lágrimas en su intimidad y realizaron más sacrificios personales, dispuestos a pagar el precio de la pasión. John Wesley, el preeminente líder que encendió un avivamiento espiritual sin precedentes en Inglaterra, no inició su ministerio por su elocuencia en el discurso o por su capacidad organizativa, sino porque dedicaba horas incontables a la intercesión, perseverando hasta que los cielos respondían a su clamor con fuego. Evan Roberts, quien fue testigo de cómo Gales ardía bajo una poderosa manifestación del Espíritu Divino, no se apoyó en planes humanos o estrategias elaboradas, sino que se permitió ser completamente consumido por la incandescente llama de Dios, un instrumento dócil en sus manos. Ellos no aguardaron pasivamente a que otros iniciaran el movimiento. Ellos mismos comenzaron a clamar con desesperación y el fuego descendió con poder, primero en ellos. Usted también tiene el potencial de ser ese altar que el Creador encienda con su fuego transformador. No importa cuán apagado se sienta en este momento, ni cuántas veces haya experimentado el fracaso o la caída en su caminar. Lo verdaderamente relevante es que tome la decisión de si prefiere continuar cómodo en la tibieza espiritual o si anhela arder completamente para la excelsa gloria del Señor, sin reservas. La llama divina no se posa sobre aquellos que simulan una fe o que juegan a la iglesia, sino sobre quienes se entregan sin reservas, sobre aquellos que proclaman con convicción en lo más profundo de su ser: Señor, haz tu voluntad en mí, aunque ello implique el costo de renunciar a todo lo que poseo y a todo lo que soy. Le invitamos a suscribirse a la cima de la fe para recibir la inspiración diaria que lo mantendrá encendido en este camino de fe y pasión. Dios está levantando una generación distinta, una cohorte de creyentes que no tranza su fe con el mundo, que no busca la aprobación de los hombres, que no teme morir a su propio ego y a sus deseos carnales, que está dispuesta a pagar el precio. Él está buscando fervientemente a hombres y mujeres que declaren con valentía y una fe inquebrantable: Señor, úsame a pesar de tener que abandonarlo todo, aunque ello me cueste mi reputación personal, aunque signifique la pérdida de amigos cercanos, aunque implique renunciar a mis comodidades y confort. Y a esos individuos, a esas almas dispuestas, Él los colmará con su inextinguible fuego, haciendo de ellos antorchas vivientes que iluminen el camino para otros. Porque la llama del cielo no desciende sobre espectadores pasivos y conformistas que se mantienen cómodos en su silla, sin arriesgar nada, sino que se manifiesta con poder sobre aquellos que se ofrecen como sacrificios ardientes y vivientes, rendidos a su voluntad, sin medida. Su vida, la suya,
puede transformarse en ese sacrificio vivo que inspire y encienda a otros con la misma pasión divina. Su existencia tiene el potencial de ser una antorcha resplandeciente que contagie el fervor espiritual a su núcleo familiar, a su comunidad de fe, a su ciudad e incluso a su nación entera, dejando un legado de fuego y de transformación. Pero para que esto se materialice plenamente, usted debe rendir absolutamente todo lo que es y lo que tiene. No existen las entregas a medias tintas en el reino de Dios, ni los fuegos tibios que no queman. O arde con toda su alma y con toda su fuerza, o se apaga en la indiferencia y la apatía espiritual. El Espíritu Santo no comparte su gloria y su majestad con la carne humana, ni se manifiesta plenamente donde existen corazones divididos por la indecisión o el pecado, o por los afectos mundanos. Si su anhelo es arder con la llama divina, debe morir a sí mismo, a sus propios deseos y ambiciones egoístas. Debe permitir que el Altísimo consuma todo aquello que no es de su agrado y que obstaculiza su perfecta voluntad. Debe permitir que su fuego purificador limpie, santifique y transforme cada aspecto de su ser hasta que sea completamente suyo, sin reservas ni áreas ocultas, un vaso limpio y útil para su gloria. Este es un llamado urgente para modificar su perspectiva actual de la fe. No persiga más servicios religiosos emotivos que solo conmuevan su piel o sus sensaciones pasajeras. Busque encuentros profundos y transformadores con el Creador que quebranten su espíritu y reconstruyan su vida desde sus cimientos más íntimos, haciéndola nueva y radicalmente diferente. No espere pasivamente que el avivamiento provenga del exterior. Comience por usted mismo, inicie en la intimidad de su aposento, póngase de rodillas y clame con fervor y desesperación. No culpe a los líderes espirituales, no culpe a la congregación, no culpe al sistema establecido. Dios no necesita estructuras perfectas o programas impecables para obrar. Él necesita corazones encendidos por su llama. Suscríbase no solo a un canal, sino a un compromiso espiritual inquebrantable con su Creador, una decisión que cambiará su vida para siempre. Hoy, la llama del cielo está disponible para usted, está lista para descender con poder inusitado. Está aguardando que alguien se atreva a pedirla con una desesperación santa, a clamar sin cesar hasta verla caer con poder, a buscarla incansablemente hasta ser completamente consumido por su ardor. El precio de esta entrega total es elevado, sin duda, pero la recompensa espiritual es eterna e invaluable, incomparable a cualquier otra cosa. Si decide rendirse por completo a la voluntad divina, si decide buscar al Creador con la totalidad de su corazón y de su ser, no solo observará la manifestación del fuego en su propia vida de una manera sin precedentes, sino que se convertirá en un instrumento, en un canal, para que otras almas también ardan con esa misma pasión divina. Hoy, el Altísimo le interpela directamente y con amor. Desea formar parte de la generación que arde con su llama o de aquella que se consume en la indiferencia y se apaga paulatinamente. Decida en este instante, porque el cielo está atento a su respuesta, aguardando con expectación su determinación. Hoy arribamos a un punto crucial donde no hay lugar para las excusas banales, donde no existe espacio para la indiferencia apática, donde el cielo se le presenta y lo confronta cara a cara con la verdad ineludible. Esta no es una palabra diseñada para generar una emoción pasajera o un entusiasmo efímero que se desvanece. Es una revelación destinada a producir un despertar profundo y transformador en su espíritu, una sacudida que lo impulse al cambio radical. El Todopoderoso está inquiriendo directamente a su corazón, sin rodeos. ¿Continuará habitando en la tibieza espiritual o se levantará con decisión, con una fe renovada, como un altar viviente y encendido para su gloria? Él no busca expresiones elocuentes o palabras bellas desprovistas de significado y de vida. Él anhela ver decisiones auténticas y un compromiso genuino que se demuestre con acciones concretas.
La llama del cielo nunca descenderá sobre una vida dividida por intereses mundanos, porque su pureza no lo permite. No se derramará sobre corazones que coquetean con las vanidades del mundo o que vacilan en su fe, mostrando indecisión. No se manifestará con poder en aquellos que priorizan su propia comodidad y bienestar temporal por encima de la excelsa gloria divina y su voluntad soberana. Hoy es el día inaplazable para asumir una postura radical y sin concesiones. No postergue esta decisión fundamental para mañana. No espere a sentir un impulso emocional que quizás nunca llegue. No aguarde a que las circunstancias sean más favorables o convenientes para tomarla. La decisión es hoy, ahora, en este preciso instante, porque el cielo está expectante, aguardando su respuesta en este mismo momento, con ansiosa expectativa. Él anhela observar en usted esa determinación inquebrantable que exhibió el profeta Elías cuando proclamó con valentía y sin temor: si el Señor es Dios, síganle, y si Baal, síganle a él. Desea ver esa inmensa gallardía que manifestó Josué cuando declaró públicamente ante su pueblo: pero yo y mi casa serviremos al Señor. Anhela presenciar ese ardor inconfundible y esa convicción profunda que poseyeron los discípulos, quienes sin temor alguno predicaron el Evangelio de Cristo, aun sabiendo que serían implacablemente perseguidos y afrontarían grandes sufrimientos y la misma muerte, sin vacilar. Hoy el cielo le convoca a formar parte de ese selecto grupo de creyentes que no retrocede ante la adversidad, que no negocia los principios inmutables de su fe, que no se conforma con menos de la plenitud divina, que anhela lo sobrenatural con todo su ser. Hoy el firmamento busca en usted un sí total, rotundo y sin condiciones a su santa voluntad, una entrega sin paliativos, una rendición absoluta de su ser. Ahora, levántese con resolución. Sí, levántese en una fe inquebrantable que mueve montañas. Levántese en una oración ferviente que abre los cielos. Levántese en una vida de santidad inmaculada que agrada a Dios. Establezca un pacto sagrado y eterno con el Todopoderoso en este mismo instante. Dígale con la voz de su boca y con la profundidad de su corazón contrito: Señor, reconstruyo mi altar y me rindo completamente a ti. Haz de mí una llama que nunca se extinga, que arda sin cesar para tu gloria y para el cumplimiento de tus propósitos. Declárelo como una convicción inquebrantable de fe que transforma su ser. Señor, reconstruyo el altar. Proclámelo con firmeza inquebrantable. Compártalo con otros que también anhelan este despertar y este fuego transformador. Deseas ser parte de una generación que no solo cree, sino que arde. Sumérgete en las revelaciones que transformarán tu vida para siempre. Descubre el secreto para que el fuego celestial nunca se apague en ti. Suscríbete ahora a la cima de la fe y prepárate para un avivamiento sin precedentes. El tiempo de la acción es ahora, no hay marcha atrás, el cielo te espera.